Buenas tardes a todos, bienvenidos. Aquí estamos otra vez reunidos este domingo para compartir. La intención hoy había sido un poquito diferente, queríamos compartir los dos, pero pues no se pudo por razón de salud. Pero tengo aquí a mi bella asistente aquí a mi lado, poniéndome atención y manejando la parte técnica para que todo funcione como debe ser. Bueno, espero que me puedan escuchar esta tarde. Aquí creo que todo está funcionando bien con los audífonos, micrófonos, cámara, acción. Entonces, chévere, estamos ya listos para comenzar. ¿Cómo han estado esta semana? Espero que bien, que hayan podido escuchar la enseñanza la semana pasada, que se estén nutriendo, alimentándose diariamente, escuchando, escudriñando las escrituras, compartiendo los unos con los otros las experiencias y de aquellos dones que el Señor pone en la vida de ustedes para la edificación del cuerpo. Qué rico ver que Álvaro estás ahí. Muy rico, Álvaro, poder escuchar y pensar de que estás tan lejos de nosotros y al mismo tiempo tan cerca, porque pues estamos de extremo a extremo del planeta y de todas maneras podemos tener comunión. Qué rico. Te agradezco muchísimo los mensajes que nos mandas, todo lo que nos mandas de predicaciones, del pastor en Colombia, de las personas que te edifican, porque te cuento que a mí también me edifican en gran manera escucharlo. Y pues esperamos que lo que nosotros te logramos hacer partícipe de nuestras vidas y lo que nosotros aprendemos de parte del Señor también te edifique. Entonces, ahí seguimos, adelante, creciendo en el Señor y pues, aunque no te conozco en persona, siento que te tengo tan cerca que seguro en alguna ocasión cuando tengamos la oportunidad nos veremos cara a cara y diré, ah, eres tú, Álvaro, gracias por estar siempre presente en nuestras vidas, aún aunque estemos tan lejos en el planeta. Ok, chévere, muchísimas gracias. Estamos esperando que se conecte más gente para poder empezar y entonces empezamos con lo que hoy tenemos listos. Algo que el Señor me ha estado enseñando, nos ha estado enseñando aquí, compartimos esta mañana precisamente con el grupo que se congrega con nosotros aquí, es de algo que ustedes seguramente lo han experimentado, seguramente lo han vivido, porque es muy normal en nuestros contextos cristianos escuchar esas expresiones o incluso llegar a pensar que la comunión con el Señor o la unidad con Cristo se da por la serie de cosas que voy a mencionar ahorita. Yo creo que ustedes durante su crecimiento cristiano, desde que llegaron al conocimiento de él y han ido creciendo poco a poco, han escuchado expresiones como esta. Por ejemplo, bueno, tienes que acercarte más al Señor. Es importante de que tú entonces saques más tiempo para la lectura, para que te unas más al Señor, para que puedas estar en mayor cercanía a Dios. Y pues a veces llega a categorizarse el grado de unidad que uno tiene de comunión y de intimidad y de desarrollo espiritual con la cantidad de tiempo que uno pasa haciendo ciertas cosas o como ciertas agendas que tenemos dentro de nuestro caminar cristiano. Una de ellas es, seguramente usted ha dicho, bueno, lo que pasa es que necesitas pararte temprano por las mañanas para dedicar tiempo en oración, tienes que apartar un tiempo a solas con el Señor, debes orar más, debes entrar en ayuno, debes participar en el discipulado, tienes que venir a las células, no se te olvide venir los domingos y participar de la alabanza, para que todo eso te haga y te una más al Señor, para que estés más cerca a Él. Y lo interesante de todo eso que estamos diciendo, que aunque nosotros sabemos que ese tipo de cosas que hacemos, o cómo le podemos llamar a eso, como, ¿qué palabra le podemos poner a eso? Prácticas que tenemos como creyentes son buenas, ¿cierto? Esas prácticas o disciplinas que tenemos o que hemos aprendido en nuestras congregaciones son buenas porque sabemos que traen un tiempo para crecer y aprender. No, eso en sí no nos une más al Señor. Yo no he visto o no logro ver en ningún momento que ni Pablo, ni que Jesús, ni que ninguno de los apóstoles haya dicho a los creyentes, bueno, ahora para que ustedes se unan más al Señor, es necesario que saquen más tiempo de oración, o que escudriñen las escrituras más, o que se reúnan y hagan cierto tipo de actividades, o que ahora ustedes vayan todos al discipulado. Esa no era el diálogo, esa no era la enseñanza
que Pablo o ninguno, ni incluso Jesús, habla en cuanto a la unidad de Cristo, que fuese un formato que teníamos que llevar para poder llegar a tener, a ser uno con Él. Mas Él explica muy claramente, el Señor Jesús, de que nosotros ya somos uno con Él y que la intención del Padre siempre ha sido de que Él, así como es uno con el Padre, nosotros también seamos uno con Él. Eso lo podemos leer en San Juan capítulo 17, el versículo 20, seguro ustedes lo han leído muchas veces. Jesús está haciendo una oración, está hablando con el Padre y Él hace un comentario ahí que pues me parece que aporta a esta enseñanza de darnos cuenta que no son las actividades externas que nosotros hacemos de disciplinas cristianas o de trabajos que hacemos externos las que nos acercan más a Dios, sino que nosotros ya estamos unidos a Él por causa del Espíritu que se nos ha sido concedido, de la apertura que Él dio por su muerte y por su vida, de romper el velo y a darnos acceso a la comunión, a la unidad de la fe, a la naturaleza y a la experiencia de ahora aprender a vivir por el Espíritu. Entonces, como les decíamos, San Juan 17, Jesús hablando con el Padre, versículo 20, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Noten bien, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, la unidad que viene de nosotros para con Cristo es la misma unidad que tiene el Padre con el Hijo. Siempre ha sido la intención del Señor, que nosotros los hombres, que somos portadores de su imagen, que somos aquellos a los cuales Él puso en esta tierra para administrar y gobernar y ser los que extienden su poder y gracia a la naturaleza, podamos caminar en total unidad con el Señor. Es algo que ya nos ha sido concedido por el nuevo nacimiento en el Espíritu, poder participar de esa unidad. Y Él dice que por la fe, por el creer en Jesucristo, ellos también, o sea, los que escuchan la palabra, creyendo en el Señor, en mí, dice, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. ¿Ok? Entonces, Jesús es uno con el Padre, es uno con el Espíritu Santo, y ahora Él dice que nosotros somos también uno con Él cuando hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la fe en Cristo, llegamos a ser partícipes de esa experiencia de unidad. ¿Ok? Ese es el punto como a tratar hoy. Eso también lo podemos ver pensando cuando el Señor Jesús habla sobre la vid y los pámpanos. Ustedes han escuchado seguramente cuando el Señor Jesús dice que Él es la vid verdadera, que nosotros somos los pámpanos o nosotros somos las extensiones, las ramitas del árbol, ¿sí? Y que separados de Él nada podemos hacer. Ahí claramente Él está expresando de que ya somos uno en Cristo, de que Él ya nos puso y nos injertó dentro de su vida. Él nos ha venido a morar dentro de nosotros y ha extendido a nosotros su naturaleza por el nuevo nacimiento. Ahora somos partícipes de una naturaleza espiritual de la cual no se pueda llegar a tener mayor unidad que la que ya hemos recibido. ¿Por qué hablábamos de esto esta mañana? Porque precisamente esto es lo que hemos aprendido durante mucho tiempo, y es de que nosotros haciendo cosas externas pudiéramos llegar a tener una mayor unión con el Señor. Nosotros ya tenemos una unión con el Señor, una unión que nos fue dada en Cristo. Todas aquellas otras cosas que hacemos, esas disciplinas cristianas o esas disciplinas que tenemos nosotros, no es para unirnos más, sino para que por medio de ellas Cristo nos sea revelado cada día más y podamos entender cómo es que se vive la vida en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, ese es como el punto general que queremos tratar hoy. Si miramos en capítulo 1 Corintios, capítulo 6, vamos a buscar 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 6. Dice lo siguiente.
Ay, 1 Corintios, sí, era 1 Corintios 6. Ah, es que estoy leyendo el 7, perdón. 6, 15 al 17. 15 al 17, dice. Estaba leyendo yo el 7 y dije, wow, ¿cómo así? Ok, capítulo 6, versículo 15 al 17. Dice así, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Este es el punto que quiero tratar. Aquí está Pablo tratando de ilustrar de una forma entendible para nosotros los humanos cómo es la unidad de Cristo con nosotros. Él dice que cuando un hombre y una mujer se unen, ¿cierto? Vienen a ser una sola carne. Y eso es lo que hemos aprendido también cuando se habla en cuanto al matrimonio, de que el hombre y la mujer, ¿cierto? Dejarán su casa, a su padre y a su madre, se unirán y serán una sola carne. Sabemos que son dos individuos, pero que comparten una unidad profunda de alma, de espíritu y de cuerpo. Llega el punto de Pablo tratar de explicar este misterio, digámoslo así, del espíritu de la unión con Cristo con nosotros, al explicar el punto de la relación sexual entre un hombre y una mujer, o cómo un hombre que se une a una ramera llega a ser un espíritu o una misma carne con esa persona, ¿cierto? Entonces él compara eso y dice que nosotros cuando somos unidos con el Señor por su espíritu, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Todas aquellas disciplinas que acabamos de hablar, todas las cosas que acabamos de mencionar, como de que nos paremos temprano por la mañana a orar, de que saquemos tiempo para un devocional, de que vayamos a los discipulados, a las células, son cosas exteriores que no nos pueden acercar más a Cristo de lo que ya estamos. Es por la obra de Cristo que venimos a ser uno con Él, no por las cosas que hacemos. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo. Nosotros podemos llevar a cabo todas esas cosas, como orar, leer las escrituras, ir a las células, participar de discipulados, pero eso es para el crecimiento y el desarrollo y la revelación de Cristo en nosotros. Acuérdense que la semana pasada hablábamos de que en nosotros ya habita el Espíritu Santo y que la fuente de vida viene de adentro hacia afuera. Todo lo externo no nos da más de Cristo, no nos da aún mayor unidad, sino que nos revela lo que de Cristo tiene que ser por el Espíritu para que nosotros podamos empezar a experimentarlo. ¿Ok? Espero que me logre dar a entender. De que esto surge es de que por medio de la lectura el Espíritu Santo nos revele lo que de Cristo ahí está escrito para que nosotros podamos aprender a vivirlo. Esa es la experiencia que ha sido por lo menos en mí, de que cuando yo entendí de que yo no puedo medir mi unidad con el Señor por la cantidad de cosas que yo hago, porque yo ya estoy unido con Él en un mismo espíritu, ahora todo lo que yo hago me sirve, es para mi santificación o crecimiento o madurez, y que cada día yo pueda llegar a expresar más y más esa unidad que tengo con Él por el Espíritu Santo. ¿Ok? Eso me ayuda precisamente a mí a madurar, de que yo crezca y que la vocación o el llamamiento que nosotros tenemos como hijos sea digno de lo que ya estoy conociendo en el Señor. Esto pasa pues muy frecuente precisamente en las predicaciones. Yo me acuerdo haber predicado muchas veces de que para poder llegar a estar más cerca del Señor necesitamos orar más, necesitamos leer más. Pero ¿no les ha pasado a ustedes, no han visto en sus propias vidas o también en los creyentes, en hermanos, en congregaciones, donde el hacer todas esas actividades no necesariamente llevan a un mayor crecimiento? Porque son cosas exteriores de nosotros. Nosotros podemos ponernos esas disciplinas, llevarlas a cabo, ser muy juiciosos en ellos, mas eso no necesariamente causa un cambio en nosotros. Teníamos una charla aquí en la casa el otro día con mi hijo que está estudiando en una escuela cristiana, y él comentaba cómo llegó un profesor y hablaba de la importancia del ayuno, y hablaba de cómo él durante como 40 años, todos los martes de su vida, él ayunaba. Y era como el enfoque, la importancia del ayuno,
Y los estudiantes que estaban con él decían, wow, yo quisiera algún día poder llegar a tener una vida de ayuno así como este señor. Y decía mi hijo, pero bueno, ¿será que ese ayuno que él está ejerciendo, que es exterior de él, le ha dado la revelación de Cristo para que él pueda entender que no es en sí el ayuno el que causa la comunión y el crecimiento, sino la manera en que Cristo se está revelando por medio de él y en él, en su vida? Porque hay una gran diferencia. Yo me acuerdo que en una ocasión juzgaban mi crecimiento o madurez espiritual por la cantidad de horas que yo o leía, o estudiaba, o usaba de tiempo en el devocional. Y cuando yo llegué a entender de que la vida con el Señor no se limita a momentos del diario caminar, del diario vivir, donde yo de 5 a 6 hago esta actividad, de 7 a 8 hago esta, sino que es una vida que continuamente durante el día estoy en comunión con Él, donde sí saco un tiempo para leer las Escrituras, cuando escucho una palabra, cuando voy en mi carro y escucho una enseñanza, cuando el Señor tengo una experiencia con alguien y el Espíritu Santo me está diciendo, este es el proceder. Esos momentos en muchas ocasiones son muchísimo más valiosos porque me traen a mí una experiencia del Espíritu hablándome a mí por dentro y poder llegar a expresar y a vivir de que Cristo y yo estamos teniendo una unidad verdadera. No es una unidad ¿cómo se llama eso? Como de una disciplina que yo ejecuto o de unas prácticas que tengo que llevar a cabo para poder tener mayor comunión, sino que es en el caminar de la vida donde el Espíritu me está enseñando, donde me llama a que, ok, entonces ahora siéntate y lees, y cuando me siento a leer me empieza a revelar del Señor. Cuando estoy, por ejemplo, en una reunión de adoración y alabanza, voy y entonces participo y en medio de eso el Señor me está hablando. Esa comunión es mucho más rica o real que la comunión que se ejercita o se ejerce por medio de yo ponerme unas disciplinas y cumplirlas todos los días. ¿Ok? Eso no es orgánico, no es natural, muchas veces es impuesto a nosotros mismos o impuesto por la fe que hemos conocido, porque creemos que haciendo tales cosas vamos a llegar a tener mayor unión con el Señor. Cuando la realidad, como acabamos de leer y como vemos que los apóstoles y el mismo Jesús dice, de que ya nosotros somos un espíritu con Él. Somos uno. Así como se une un hombre y una mujer, cuando el hombre y la mujer se unen, son una sola carne, así también cuando nosotros nacemos del Espíritu, venimos a ser un espíritu con Cristo. Nosotros somos los pámpanos y Él es la vid de donde emana la vida por la cual nosotros vivimos. Entonces, eso es para que nosotros entendamos de que nosotros ya estamos completos en Cristo. El problema, y creo que el punto que de pronto lo que se quiere llegar a decir cuando se dice de la importancia de hacer estas disciplinas, de leer la Biblia, de orar, yo creo que lo que se está tratando de transmitir es de que esas cosas nos ayudan a crecer, no a tener mayor unidad, sino a crecer, a entender, a renovar nuestro entendimiento, a aprender de que por medio de las Escrituras el Espíritu nos está revelando a Jesucristo. Él lo dice en una ocasión de que las Escrituras hablan de Él. Todas las Escrituras están ahí y hablan de Jesucristo, sean símbolos, en formas, sean en sombras en el Antiguo Testamento, están queriendo hablar de algún aspecto de Jesucristo que ahora nos es revelado. Nos es revelado por el Espíritu. Y Pablo ora precisamente eso, dame Señor la habilidad para poderle yo explicar a los creyentes, a los gentiles, este misterio que es Cristo en nosotros. ¿Sí? El Cristo que ha venido a habitar en nuestros cuerpos, que somos templo de Él, para que nosotros podamos ahora empezar a experimentar esa vida que nos habita, esa unidad que tenemos con el Señor. ¿Ok? Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10. Dice algo sobre eso. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápido. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice así. ¿2:9? Sí, capítulo 2, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él, o sea, en Cristo,
habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, toda la plenitud del Señor, toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo. ¿Mm? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Sí? Nosotros ya estamos completos en Cristo, no nos hace falta nada. Estamos capacitados, estamos investidos, ¿se podría decir esa palabra? Revestidos. Estamos siendo habitados por el Espíritu del Señor para que, como ya tenemos la capacidad, ahora empecemos nosotros a conocer cómo es que se vive la vida en el Espíritu. ¿Ok? Como el niño recién nacido que nace, tiene que aprender a crecer en su naturaleza, ahora nosotros que estamos completos, estamos unidos a su Espíritu, un Espíritu somos con Él, partícipes de la naturaleza divina, donde el velo fue roto para que ya no tuviéramos esa división entre el Padre y nosotros, podamos aprender a vivir ahora que estamos completos en Cristo, estamos capacitados para poder llegar a llevar una vida guiada por el Espíritu de Dios. Eso es la razón por la cual estudiamos, es la razón por la cual nos congregamos, es la razón por la cual nos reunimos en la congregación. Dice que es para la mutua edificación, de tal manera que cada uno pueda, de una manera, sea con alabanza, con oración, con prédica, sea con profecía, podamos edificarnos los unos a los otros y estimularlos al crecimiento espiritual. ¿Ok? Entonces, eso viene es de la participación de lo que Cristo ha puesto en nosotros, para que cada uno de nosotros pueda también hacer partícipes al resto, y de esa manera podemos crecer en el Espíritu. Bueno, vamos a leer el último versículo del día, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. A ver. Efesios capítulo 4. Versículo 1. Efesios capítulo 4, 1. ¿Solo uno? No, vamos a leer del 1 un poquito hacia adelante. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ok? Ahí nomás. Dignos de la vocación con que fuisteis llamados. Muchas veces nosotros pensamos que la vocación o a lo que nos llamó el Señor es a más devocionales, más estudios, más oración, y que eso es lo que tenemos que hacer para la unidad. Noten lo que la vocación a la cual Él nos llamó explica que es. En el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Noten que esto no son actividades, sino unas experiencias de interacción entre personas que tienen manifestación más de fruto que de cosas que uno hace. Estas son las virtudes del Espíritu. Son aquellas cosas que se forman en un creyente de adentro hacia afuera. Y que, como les digo, no encuentro en algún lugar o no he notado en lo que he leído yo que den una fórmula para que tengamos mayor unidad con el Señor. La única fórmula para poder nosotros estar unidos al Señor es que Él nos unió a Él, de que Él nos dio un nuevo nacimiento, de que Él pagó por nuestro pecado, de que Él nos dio vida y vida en abundancia, y que ahora aprendemos a vivir esa vida por medio de lo que nos alimentamos, de lo que recibimos y de lo que es revelado de Cristo en las Escrituras, en la oración, en la unidad del cuerpo, en los cursos que hacemos, ¿cierto? Para que Cristo se nos revele cada día más y podamos entender que la vocación o el llamamiento de un cristiano es, más que a las actividades, es a esto: la humildad, la mansedumbre, soportarnos con paciencia los unos con los otros en amor, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Cuántos hogares no hay que no guardan el vínculo de la paz? ¿Cuántos matrimonios no hay? ¿Cuántas relaciones partidas por causa de que no se experimenta, que está dividido, fragmentadas las relaciones por causa de esto? ¿Cuántas congregaciones hay que están fragmentadas también por causa de estas situaciones? Entonces, se puede pensar de que una persona que hace muchas disciplinas cristianas tiene un gran grado de esto,
pero en la realidad nos damos cuenta que no, se puede estar haciendo todo eso, pero no se está practicando la unidad, el vínculo de la paz, el amor, la paciencia, la humildad, la unidad, la mansedumbre. ¿Por qué? Porque las cosas exteriores no necesariamente cambian lo interno, mas lo que se forma en lo interno cambian las actitudes exteriores. Esa es la realidad. No podemos decir de que una persona que va a todas las reuniones de la semana a la congregación está siendo transformado por el Espíritu o está siendo o ha adquirido mayor unidad con el Señor. No, tiene una unidad con el Señor y esa unidad tiene que irse cada día manifestando a la medida que le va conociendo. Y le va conociendo es cuando en las realidades de la vida viene a tener una expresión de lo que se está formando por dentro. ¿Sí? Nada de lo externo forma lo de adentro. Es lo de adentro que se forma, que tiene una expresión en lo externo. Dice en el versículo 4, voy a volverme al 3 para que veamos como la secuencia. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, entendiendo que somos un cuerpo en Cristo, diferentes congregaciones con diferentes nombres, pero somos un cuerpo en Cristo, ¿cierto? Y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ok? Esto rompió en mí y me hizo libre en gran manera, porque yo muchas veces, como les decía a mis hermanos esta mañana, me sentía altamente juzgado por mí mismo, me sentía también como que le estaba fallando al Señor y que estaba yo, por esa razón, no dando el punto. ¿Por qué? Porque yo no soy de los que me paro muy temprano, o sea, no me cuesta pararme temprano, aquí en Noruega especialmente, por la oscuridad no me aporta. Hubiera sol, diría yo, bueno, de pronto me puedo parar, pero cuando a las 10 de la mañana todavía es oscuro aquí, pararme a las 5 a hacer un devocional o a leer las escrituras, lo que me da de pronto sueño y me quedo dormido, ¿sí? Pero cuando entendí, no es esas disciplinas lo que me ayuda a mí a crecer, sino la comunión que yo durante el día estoy teniendo con el Señor. Cuando Él me está hablando, cuando yo estoy escuchando esa enseñanza, cuando voy en el auto, cuando llego a la casa y estoy teniendo un diálogo constructivo con mi hijo y mi esposa sobre algún tema que tiene que ver con la vida de nosotros como cristianos en Cristo. Y buscamos el versículo y vemos lo que el Señor nos dice ahí. Y después me llega un mensaje de un hermano que está en Venezuela, por ejemplo, de una prédica que escuchó y me aporta. Y esa es la dinámica diaria que empieza a funcionar en nosotros durante nuestra vida. Empezamos a ver de que la vida en Cristo es mucho más agradable que cumplir horarios o cosas. ¿Por qué hacemos los horarios? Por practicidad. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Por practicidad. Pero el desarrollo y crecimiento espiritual, esa santificación que se va dando con la madurez de que nosotros vamos siendo transformados a la imagen del Hijo a la medida que vamos madurando y va habiendo mayor expresión de la vida que nos habita por medio de cuando vamos alcanzando cierta madurez, eso se da de una forma orgánica, eso se da de una forma natural. ¿Ok? Entonces, sí, saquen tiempo para leer, saquen tiempo para orar, saquen tiempo para congregarse, pero no es eso lo que nos une más a Cristo. Eso lo hacemos para crecer y para renovar nuestro entendimiento, para que nos sea Cristo revelado por el Espíritu, por medio de lo que estamos haciendo, pero la unidad ya nos fue dada. Nosotros ya somos uno con Cristo, nosotros estamos completos en Él, un espíritu somos con Él, ¿sí? Y de ahí, si partimos de ahí, vamos a ver cómo la vida se nos hace mucho más fácil de vivir, cómo la vida cristiana, en vez de volverse una exigencia y un peso, porque no cumplo ciertos comportamientos eclesiásticos, ahora veo de que es un diario caminar de una forma natural que se da en mí y me trae una libertad inmensa. Creo que he crecido más como creyente y como hijo del Señor, aprendiendo a vivir en esa libertad de edificación que cuando me había propuesto hacer ese tipo de disciplinas. Porque lo hice, en un tiempo lo hice y duraba 3, 4, 5 días y después ya me ganaba el sueño
me ganaba el cansancio, ¿cierto? La pereza, o que estaba muy cansado y tenía que salir corriendo para el trabajo porque me paré muy tarde y entonces andaba con ese pensamiento todo el tiempo. Pero cuando entendí, yo ya soy uno con el Señor, el Espíritu del Señor me habita, no hay nada que yo pueda hacer que me pueda separar de su unidad, de que yo ya estoy completo en Cristo para poder dar el fruto para el cual fui llamado. Que ahora ese fruto empieza a surgir en mí es a la medida que yo le voy conociendo y de que Cristo empieza a transformarme a mí de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para que yo pueda entonces caminar como es digno del llamado o de la vocación que hemos sido llamadas, que tienen que ver más con humildad, mansedumbre, unidad, amor, soportándonos con paciencia, tener el vínculo de la paz, que con cosas que tengo que hacer para alcanzar cierta cercanía al Señor. ¿Ok? Entonces, espero que ustedes también hayan logrado como entender el punto. Yo con esto no estoy diciendo que no oren, ni que escuchen alabanzas, ni que se congreguen. No, para nada. Háganlo. Pero sepa de que no son esas cosas. Esas son herramientas que el Señor usa para que Cristo se le revele a usted y que usted ya lo que tiene de Cristo, esa unidad que es por el Espíritu, tenga una expresión en su vida de forma natural. ¿Ok? Acuérdese, el árbol crece y lleva fruto por la vida que porta. Si esa vida que porta está siendo nutrida y alimentada correctamente, el fruto se va a dar también naturalmente, de forma automática. No tiene que esforzarse para hacerlo o para que se manifieste. La misma vida de la cual usted está siendo nutrido lo lleva a expresar la naturaleza del que lo creó. ¿Ok? Entonces, sepamos, fuimos creados por el Señor a una nueva vida, una vida en el Espíritu, a una nueva naturaleza que Él se metió nosotros como templos que somos del Espíritu Santo, tanto personal como corporativo, como la Iglesia de Cristo, y que lo que debemos hacer es motivarnos mutuamente al desarrollo y al crecimiento espiritual, ¿ok? Para que podamos ser la expresión de aquel que nos habita, de forma natural, no impuesto. No me podemos medir la madurez o el crecimiento de una persona por la cantidad de horas que haga disciplinas, porque puede que gaste muchas horas en disciplinas eclesiásticas o cristianas, pero no haya un crecimiento espiritual. ¿Ok? Eso era todo por hoy. Espero que les haya aportado un poquito, que haya logrado ser suficientemente claro. Como les digo, no está mal, para nada, leer, estudiar, recongregarse. Háganlo, es parte de lo que hacemos como hermanos que hemos entendido que es en la unidad del cuerpo donde nos desarrollamos y nos motivamos al crecimiento. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con unidad de espíritu, cuando tiene que ver en cuanto a lo que nosotros tenemos del Señor, ya un espíritu somos con Él. Él en nosotros y nosotros en Él. ¿Sí? El pámpano y la vid unidas por el espíritu. Y de Él mana la vida para que nosotros podamos ser la extensión de Él y llevar fruto. ¿El fruto de qué? De lo que acabamos de leer. Humildad, mansedumbre, guardar la unidad, vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, porque a eso fuimos llamados. Dice que un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Ok? No es para unos nomás, es para todos. El Señor quiere que todos lleguemos a la medida de la estatura del varón perfecto. No es para unos pocos, es para todo el cuerpo. Y cuando esa realidad sea verdadera en cada uno de nosotros, veremos entonces la expresión, la multiforme gracia del Señor siendo expresado por cada uno de nosotros en el cuerpo que es la iglesia. Bueno, entonces, que tengan feliz noche. ¿Qué hora es ya? Son como las 34. Las 34. ¿Estamos bien? Como les digo, si algo a veces queda un poquito no tan claro, vuélvanlo a escuchar. Si quieren, mándenme un mensaje para así poder de pronto explicarlo aún más. Si no lo logré explicar suficiente, creo que el propósito fue dado y a entender de que nosotros ya estamos con Él, ya tenemos una unidad. Hagamos lo otro para que nos sea revelado más de Él, no para una unidad que ya nos ha sido dada en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.
Buenas noches, que pasen un bonito día y aquí en Noruega a todas las mujeres, feliz Día de la Madre, aunque como nosotros ya sabemos, el Día de la Madre es como el Día del Señor, es todos los días, tenemos que amarlas y quererlas y tratarlas bien todos los días, ¿ok? No solamente hoy. Que tengan feliz noche. Hasta luego.